Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, Guía de Laboratorio número 7. Saludos cordiales al señor docente, coordinadores y señores compañeros estudiantes. El día de hoy vamos a presentar un laboratorio acerca del capacitor y el inductor. Los integrantes de este grupo son Gerson Chamba, Yardel Macas y Estefanía Ramos. El experimento. Vamos a utilizar un inductor y un capacitor y vamos a ver los fenómenos que producen dentro de un circuito con corriente alterna. El circuito a analizar es el siguiente, pues aquí tenemos no solo uno sino dos circuitos, uno con capacitores y el otro con inductores, en los cuales vamos a analizar qué es lo que ocurre con el voltaje que pasa por el resistor, siguiendo el modelo planteado, ¿no? Hay que ubicar el osciloscopio o el multímetro en las puntas donde se nos indica. Los conceptos fundamentales pues va a ser la capacitancia y la inductancia, cuyas fórmulas están dadas aquí, aunque no va a haber mayor cálculo que hacer más que los análisis con los instrumentos de medición. También vamos a tener en cuenta lo que es el voltaje pico y el voltaje efectivo o RMS, root mean square, lo cual nos va a ayudar a tener una exactitud con la medición del voltaje y ver qué es lo que está ocurriendo de verdad con algunas variaciones que vamos a tener en los multímetros o en los osciloscopios. La construcción y medición del circuito lo vamos a hacer para el circuito 1 con dos capacitores de 0,10 milifaradios o 10 microfaradios y una resistencia de 100 ohmios. La fuente va a tener un voltaje de 10 voltios, los cuales los vamos a poner en voltaje pico, ya que la fuente de voltaje de corriente alterna tiene tres versiones para el voltaje pico o peak to peak, o el voltaje RMS o root mean square. Una vez que conectamos el circuito, pues conectamos nuestro osciloscopio para ver la forma de onda que produce cada frecuencia dentro de la fuente, tal y como nos pide la guía de laboratorio. Para ello, pues tenemos que elegir la opción de voltaje en las puntas del osciloscopio y luego conectarlos en paralelo a lo que se desea medir. La primera medición la hemos realizado a 0 Hz con el voltaje pico en 10 y pues esta fue la onda que nos proyectó. Recordemos que cuando la fuente está en 0 Hz, pues la fuente simula una corriente directa, por lo tanto no vamos a ver mayor onda que la que estamos viendo ahí. Eso que está aumentado lo más que se puede, aumentado el zoom. En este caso hemos cogido un buen zoom también para verificar la onda que se comienza a producir cuando cambiamos de 0 Hz a 10 Hz y tenemos pues esto. También los valores que se están mostrando en pantalla, en el eje Y pues tenemos los valores de voltaje y en el eje X pues el tiempo, que no es de mayor importancia para el experimento, por eso es que no estamos viendo las unidades en el eje horizontal, pero representaría el tiempo. En tal caso estamos viendo que hay una cúspide, un voltaje que está justo en la cúspide, a ese voltaje le vamos a llamar voltaje pico. Igual los que están tanto en las crestas y en los valles son voltaje picos, el uno va a ser positivo y el otro negativo respectivamente. En este caso hemos utilizado la misma fuente pero a 50 Hz. Estamos viendo que se forman muchas más curvas. Esto debido a que la frecuencia pues aumentó y pues se producen más periodos en menos tiempo, más ciclos en menos tiempo. Luego tenemos la fuente a 100 Hz, de la misma manera, solamente se ha cambiado la frecuencia a 500 Hz y, perdón, esta era 500 Hz y esta era a 1000 Hz. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el circuito B. Bueno, en el circuito B ahora no tenemos capacitores sino inductores y luego el circuito sigue siendo el mismo. Ya les dije que a 0 Hz la corriente simula una corriente directa, así que por eso tenemos una línea. Luego empezamos a tener una onda para 10 Hz, para 50 Hz, para 100 Hz y así sucesivamente con 500 y 1000 Hz. Yo creo que ahorita ya están en capacidad de poder solamente cambiar la frecuencia. Y bueno, la tabla de resultados que tenemos es la siguiente. Para los valores de voltaje pico mostrados en el osciloscopio, pues estarían de la siguiente manera. Estos voltajes son los que hemos visto anteriormente en cada una de las crestas y valles y se los ha puesto en una tabla. Para el circuito A tenemos los voltajes picos para 0, 10, 50, 100, 500 y 1000 Hz y para el circuito B de la misma manera. Ahora, la otra tabla de voltajes vamos a mostrarlos bueno, va a ser de voltajes y corrientes, ya no va a ser utilizando el osciloscopio sino utilizando un multímetro.
Aquí hay que tener bastante cuidado, ya que con el multímetro utilizado por DCAC Lab no está hecho con el RMS efectivo. Es decir que lo único que hace es calcular un promedio y pues varía bastante dependiendo de cómo lo ubiquemos. En tal caso podremos corregir este error cambiando la fuente de voltaje de pico a RMS. De esta manera el multímetro va a medir de mejor manera y no tan variado el voltaje y la corriente que se está produciendo. Por el momento nosotros lo hemos hecho con el voltaje pico, nos ha dado un poco de problemas, pero pausando y reanudando la simulación pues hemos obtenido ciertos valores para el voltaje y ciertos valores para la corriente, los cuales están mostrando en pantalla. Tener en cuenta que estos no son los valores exactos, de hecho son un promedio y nacen del cálculo interno del multímetro que tengan programado en el DCAC Lab, por lo cual no tendría sentido hacer un cálculo de error para estos valores, ya que van a variar demasiado. Las conclusiones. La bobina y el capacitor se oponen al cambio inmediato del voltaje y la corriente respectivamente, generando un voltaje o corriente inducido para producir dicho efecto. En corriente directa, este efecto dura un lapso reducido de tiempo hasta que entra en estado estable. Una vez que entra en estado estable, cuando es inductor, pues se hace un cable, ya no es inductor, sino son simples cables, y cuando es un capacitor, pues se hace un circuito abierto. La bobina y el capacitor están en un constante proceso de carga y descarga, por lo que el voltaje mostrado en el osciloscopio se mantiene durante un largo periodo de tiempo. Las bobinas y capacitores tienen la misma cantidad de inductancia y capacitancia, permitiéndoles así conectarse en paralelo. Si no tuvieran los mismos valores, pues violarían las leyes de Kirchhoff y pues tendríamos un problema ahí, ¿no? El osciloscopio utilizado en la práctica nos muestra la forma de la onda sinusoidal de una corriente alterna y las fuentes nos permiten alternar entre voltajes pico, pico-pico y RMS. Como les dije, si es que están usando el osciloscopio, pues pico-pico o pico estarían bien para el voltaje, y si están usando un multímetro, el valor RMS les ayudaría bastante para los cálculos de voltajes promedios. Los multímetros suelen tener dificultad para dar un valor fijo de corriente debido a su fabricación, por ende les digo, pongan la fuente de corriente si es que es de corriente alterna, en RMS. Bien, eso ha sido todo, gracias por su atención.